Oye, Carrie, tengo un bocado. Levanté los ojos del agua para ver a Kevin tirando hacia atrás con todas sus fuerzas. La caña de pescar que sostenía mi amigo se dobló de repente, casi por la mitad cuando el sonido del hilo desenrollándose rápidamente llenó el aire, casi ahogando el sonido de las gaviotas llorando en lo alto. Una expresión de determinación apareció en su rostro cuando alcanzó a bloquear el carrete y, apoyando las piernas, dejó escapar un grito de batalla y accionó el interruptor. Un momento después, casi lo arrancan de su tabla de remo y lo arrojan directamente al gélido Atlántico mientras los peces del otro extremo luchaban por escapar. Las venas comenzaron a sobresalir en sus brazos mientras usaba cada gramo de músculo de su cuerpo para igualar su ferocidad. Me lanzó una rápida mirada y una sonrisa apareció en su rostro. Y además se siente como un gran hijo de puta. Por mi parte, simplemente sacudí la cabeza y esbocé una media sonrisa ante el tono demasiado dramático del hombre, como si estuviera alardeando de haber enganchado al mismísimo Moby Dick. Lo más probable es que tenga un pez de buen tamaño, un pez azul grande como máximo. Aún así, lo llamé. ¿Están todos bien o necesitan una mano? Sacudió la cabeza mientras recogía unos metros de hilo y se alejaba de mí, siguiendo al pez que luchaba mientras se balanceaba hacia la orilla. No, tengo esto, gritó en respuesta, mantén tus ojos en tu propia línea, quizás tengamos una escuela de lo que sea que esté pasando bajo nuestro bote. Gruñendo al reconocer que lo había escuchado, me giré para mirar a mi línea, que desapareció de la vista en las profundidades azul oscuro, casi negras. Extendiendo la mano, lo agarré suavemente con el pulgar y el índice para sentir si había alguna tensión más allá del movimiento de la corriente. Incluso el más mínimo tirón podría significar que un pez curioso está mordisqueando. Para mi decepción, sin embargo, no sentí nada. Nada durante la última hora y media. Le lancé una mirada rápida y algo amarga a Kevin mientras continuaba levantando su premio desde abajo. El bastardo afortunado siempre acaba siendo el que atrapa cualquier cosa durante los meses de primavera. Puede que el verano sea mi momento para brillar, pero en primavera él es el claro ganador. Kevin y yo habíamos crecido juntos en el pequeño pueblo de Camden y nos conocimos por primera vez durante el pase de lista en la escuela primaria. Vinculados por un amor mutuo por el océano, Sega Dreamcast y las películas de terror de los 70, nos enganchamos instantáneamente el uno al otro. Y había sido así desde entonces, incluso cuando pasaron los años y crecimos. Yo ahora estaba a punto de cumplir 30 años, mientras que él, siendo unos años mayor, pronto cumpliría 34. Después de terminar la universidad hace 4 años, decidí regresar a mi ciudad natal, añorando el sonido de las gaviotas y los barcos langosteros por encima de toda la emoción y diversión que Boston tenía para ofrecer. Para mi sorpresa, cuando entré en el cuarto reto para tomar una copa, lo encontré sentado en la barra, con un vaso de whisky en la mano. Después de abrazarnos y tomar unas cuantas copas más, descubrí que había decidido quedarse y aceptó un trabajo como marinero en el barco langostero de su tío. Ahí surgió el tema de la pesca con remo. Era un pasatiempo que había adoptado después de que un turista que había pasado por allí unos años antes se lo presentara y que le había gustado. Es uno de los momentos más divertidos que he tenido en el agua, dijo, en serio, tienes que intentarlo. Solo una vez y te contagiarás el virus como me ocurrió a mí. Y había dado en el clavo. Incluso tener que aprender a mantener el equilibrio y ponerme un traje de neopreno para evitar congelarme durante los meses más fríos fue una maravilla. Más que eso, era como en los viejos tiempos en los que los dos pescábamos juntos. La única diferencia fue cambiar el pequeño bote de remos para 2 personas por las tablas. Y especialmente durante los meses de verano, cuando ambos pescábamos cantidades iguales de rayas, caballa y pescado azul, ver quién salía victorioso se convertía en una emocionante rivalidad amistosa. Sin embargo, los meses de invierno y primavera ya no son tan emocionantes. Sacudí la cabeza para alejar las emociones intrusivas, casi celosas, que se habían apoderado de mí como una nube de tormenta. Ya basta, Per. No dejes que el feo monstruo verde arruine la diversión.
Simplemente haz lo que siempre haces y no te preocupes. Además, todavía tenemos media hora para que pilles algo. El estímulo mental pareció reforzarme y sentí que una sonrisa genuina partía el rostro amargado que había sido pegado allí. Levantando la cabeza, miré hacia el mar mientras un conjunto de grandes olas me levantaban en sus crestas. A lo lejos, apenas visibles en el horizonte, podía ver las vagas formas de North Haven y la isla Binalaven. Ambos parecían surgir ligeramente del agua, como los lomos de monstruos marinos de los que alguna vez contaron historias los marineros. El pensamiento me recordó las historias que mi abuelo me había contado antes de fallecer. Cuentos sobre la serpiente marina de la isla Mount Desert, sobre Cassie, el monstruo marino de la bahía de Casco, y otros cuyos nombres hacía tiempo que había olvidado. Curry, muchacho, recuerda que siempre habrá más cosas por descubrir en este planeta de las que jamás se escribirán en los libros, me había dicho. Por mucho que estuviera de acuerdo con sus sentimientos, no creía exactamente en los monstruos marinos. Estaba convencido de que cosas tan gigantescas no podrían escapar para siempre de los ojos curiosos del hombre. Especialmente con nuestra continua exploración del mar. Demonios, para eso había ido a la universidad, para obtener un título en biología marina. Lo tengo. El grito de Kevin me hizo dar media vuelta sobre mi tabla, apartando la vista del océano abierto. Estaba arrodillado, sosteniendo la caña en una mano y un pequeño gancho de aterrizaje en la otra mientras sus ojos se enfocaban en algo debajo de la superficie que no podía ver. Un momento después, sumergió el anzuelo en el agua y se puso de pie, sonriendo como un niño en la mañana de Navidad mientras sostenía el gran pez que saltaba del extremo. «Eso es de lo que estoy hablando, hombre», declaró triunfalmente, antes de depositar el pescado en el cubo en el tablero frente a él. No pude evitar sonreír y soltar una risita ante su contagioso entusiasmo. «Bien, hermano», lo llamé, dándole el visto bueno. Su sonrisa se hizo más amplia por un momento y luego me hizo un gesto. «¿Aún no has recibido ni un poco?». Negué con la cabeza. O enganchar tu captura hizo que el resto se dispersara, o simplemente era un solitario, porque ahí abajo no hay absolutamente nada más mordiendo. Una mirada pensativa se dibujó en su rostro y se frotó la barbilla, mirando a su alrededor. Bueno, ¿qué tal si nos movemos un poco más hacia la costa? Siempre hay bocados más cerca de la isla de los 700 acres, y me gustaría que ambos volviéramos a casa con algo que mostrar. Cualquier rastro de envidia que había sentido se derritió como nieve en primavera ante sus palabras, reemplazado por aprecio por la consideración de mi amigo. Y eso te muestra exactamente por qué siempre has sido el mejor hombre de nosotros dos. Sí, ¿por qué no?, respondí, comenzando a enrollar mi hilo. De todos modos, no puede ser peor que aquí. ¿Quieres acercarte a la orilla o simplemente dirigirte hacia arriba? Kevin no respondió. Después de esperar un momento por una respuesta, y cuando mi plantilla salió a la superficie, me volví para ver por qué no había respondido. Para mi sorpresa, encontré que su mirada no estaba fija en mí, sino más allá del mar. Tenía los ojos entrecerrados, lo que indicaba que estaba entrecerrando los ojos mientras levantaba una mano para protegerse los ojos del sol que se esforzaba por brillar a través de las nubes. Sentí una ola de confusión invadirme y rápidamente enganché mi plantilla a mi caña, la dejé en su soporte y me giré para seguir su mirada. Por unos momentos, mis ojos escanearon las olas, sin poder localizar lo que había llamado su atención. Entonces finalmente lo vi. Al principio, fue solo un pequeño chapoteo, algo apenas perceptible entre el resto del océano en constante movimiento. Entonces, un pequeño destello amarillo llamó mi atención. Apareció solo por una fracción de segundo y luego pareció arrastrarse bajo las olas. Después de un momento, reapareció, unos metros por delante de su posición anterior. ¿Qué demonios? Reapareció por tercera vez y, por alguna razón, sentí que algo se desenroscaba dentro de mí cuando de repente me di cuenta de que, fuera lo que fuera, se dirigía en nuestra dirección. Le lancé una mirada a Kevin. Amigo, ¿qué diablos es eso?
Mantuvo sus ojos fijos en la vista que se acercaba, pero lentamente sacudió la cabeza. Honestamente, no lo sé, respondió. Pero las palabras apenas habían salido de sus labios cuando vi una expresión de reconocimiento cruzar su rostro, la confusión reemplazada por una mirada de incredulidad. En realidad, olvídalo. Sé lo que es eso, pero, ¿qué diablos? Me volví y vi que el objeto estaba ahora a menos de 40 pies de nosotros. E inmediatamente lo reconocí yo mismo. Una boya. Era del tipo que usaban los pescadores de langosta para marcar la ubicación de sus nazas e identificar cuáles les pertenecían. El palo de plástico blanco que ayudó a sacarlo del agua se quedó clavado hacia el cielo. El destello amarillo que había visto había sido la franja pintada que recorría la mitad superior del objeto de poliestireno. Continuó avanzando hacia nosotros a un ritmo constante. No del todo estable. A medida que avanzaba, la boya parecía moverse rápidamente de izquierda a derecha cada pocos segundos. Una gran ola pasó sobre él y desapareció de la vista por un momento. Por alguna razón, no poder verlo provocó que una gran ola de ansiedad brotara en mí. Mi mente comenzó a correr mientras buscaba explicar lo que estábamos viendo. Es claramente una boya para langostas, pero no hay absolutamente ninguna manera de que la trampa se mueva, no donde están cargadas con grandes ladrillos y metal. Es más, la marea está bajando, no subiendo. De todos modos, sería mar adentro. La única forma en que podría moverse de esta manera es si algo se queda atrapado en él, y la única cosa lo suficientemente grande por aquí como para arrastrar una olla es un tiburón. Respiré. Cada fibra de músculo y tendón de mi cuerpo de repente se tensó mientras la respuesta se repetía en mi mente. Lentamente me volví para mirar a Kevin. Amigo, hagas lo que hagas, intenta quedarte lo más quieto posible. Trata de no hacer ruidos que llamen la atención, porque creo que un gran tiburón blanco quedó atrapado en una trampa y lo está arrastrando detrás de ella. Incluso desde la distancia, vi su rostro palidecer levemente. Oh, Dios mío, lo escuché murmurar débilmente. No lo culpé ni un poco por eso. Los grandes blancos son algunos de los tiburones más poderosos que deambulan por los océanos y tienden emboscadas a los depredadores. Sus mordidas pesan miles de libras por pulgada cuadrada y pueden partir fácilmente a un hombre por la mitad. Este probablemente se sintió atraído por la lucha de este pez en el sedal de Kevin y se acercó para investigar. Y estamos aquí parados sobre dos malditas tablas de remo. Somos como ovejas hacia el matadero. Pequeñas brisnas de miedo comenzaron a filtrarse en mí mientras intentaba permanecer tan quieto como una estatua, sujetando mis piernas con cada movimiento de las olas mientras observaba la boya continuar acercándose a nosotros. Me abstuve de mirar hacia el océano, medio esperando que, si lo hacía, vislumbraría por una fracción de segundo el cuerpo en forma de torpedo que se lanzaba hacia mí con las mandíbulas abiertas. Mis ojos siguieron cada sacudida mientras se acercaba a nosotros. Estaba lo suficientemente cerca como para poder extender la mano y tocarlo. Obligué a mis ojos a mirar hacia abajo y vi que la boya debía haber estado en el agua por mucho tiempo. Debajo de la línea de agua, la mayor parte estaba cubierta con una gruesa capa de algas, con hebras colgando detrás como serpentinas de fiesta. Más cubrieron la cuerda que conectaba la boya a la trampa de abajo, que desapareció de la vista después de unos 2 metros bajo el agua. Hice una oración silenciosa. Por favor, sigue moviéndote. Por el amor de Dios y de todos los ángeles, no te detengas, simplemente sigue alejándote. De repente me invadió una enorme sensación de alivio cuando vi que había recibido respuesta. La boya continuó su viaje, pasando primero por mí y luego por Kevin. Ambos nos volvimos lentamente para verlo moverse hacia la costa y el puerto de Camden, mirándolo hasta que volvió a desaparecer de la vista entre las olas. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración y sintiéndome relativamente seguro otra vez, dejé escapar el aliento con un fuerte silbido mientras me inclinaba ligeramente y ponía las manos sobre las rodillas. Sintiendo que el color volvía a mi cara, miré a Kevin. Él me miró y, por un momento,
todo lo que hicimos fue mirarnos el uno al otro. Al principio fui yo quien empezó a reír suavemente. Él se unió después de un segundo, y momentos después, los dos no pudimos dejar de reír mientras la tensión se nos escapaba. «Santa, maldita, mierda», dijo, limpiándose una capa visible de sudor de su frente. Eso fue, y ni siquiera estoy bromeando, una de las cosas más espeluznantes que me han pasado jamás. Dejé escapar una tos suave cuando la risa comenzó a apagarse. ¿Tú me lo estás diciendo? He estudiado la vida oceánica toda mi vida, e incluso sabiendo lo que debió haber sido, todavía se me metió bajo la piel. ¿Te hace darte cuenta de lo insignificantes y vulnerables que somos lejos de tierra firme, eh? Lo vi esbozar una sonrisa ligeramente nerviosa. Esa es una forma de expresarlo. Se giró para mirar donde había desaparecido la boya, antes de volverse hacia mí. Entonces, ¿ahora qué debemos hacer? ¿Regresar directamente a la orilla o quedarnos afuera y terminar de pescar? Me mordí el labio inferior suavemente mientras pensaba. Su misma pregunta había comenzado a resonar dentro de mi cabeza. Después de un tiempo, respondí. Honestamente, amigo, yo diría que te mantengas al margen, al menos por un tiempo. Aunque una parte de mí está gritando que llegue a la orilla, es la misma dirección en la que señalé hacia el puerto para darle énfasis antes de terminar. Entonces, debemos darle suficiente tiempo para seguir adelante, de lo contrario corremos el riesgo de chocar directamente con él. La comprensión brilló en sus ojos y asintió cuando entendió mis palabras. Tienes razón, amigo mío, dijo, antes de darme una sonrisa genuina. Menos mal que fuiste a la escuela por lo que hiciste, habrías sido un idiota si hubiera regresado directamente. Señaló con el pulgar detrás de él, en la dirección que había sugerido que fuéramos. Entonces, ¿quieres aprovechar el tiempo para intentar conseguir un pez antes de que regresemos a la seguridad de la tierra firme? La idea de traer un pescado azul para que mamá y papá lo asaran para la cena surgió en mi mente, alejando los últimos vestigios de miedo. Diablos, sí, hombre, vamos a hacerlo. Dicho esto, me agaché, cogí la pala y me posicioné, viendo a Kevin hacer lo mismo. Vamos. Siempre me culparé por no habernos dirigido directamente a la orilla. Nos tomó unos 20 minutos llegar a nuestro nuevo lugar, y después de tirar nuestras líneas al agua, y para mi sorpresa, comenzamos a pescar pez tras pez. La euforia que recorrió mi corazón y mi mente con el primer mordisco y curvatura de la caña me hizo olvidar por completo la experiencia angustiosa que habíamos tenido, y pronto, los dos estábamos gritando mientras subíamos las rayas. Y caballa en abundancia. Te dije que este sería un buen lugar. Kevin me llamó. Le devolví una sonrisa. No estabas mintiendo, hermano. Esta es la mejor pesca que hemos tenido en toda la primavera y una de las primeras veces que he pescado algo fuera del verano y el otoño. Resopló mientras dejaba caer el sedal nuevamente en el agua. ¿Eso significa que el tono verde de la envidia que te cubría está desapareciendo? Levanté la cabeza de golpe, sintiendo una punzada de shock en mí ante sus palabras. Como diablos, pero él me interrumpió, riéndose a carcajadas. Amigo, nos conocemos de toda la vida, dame un poco de crédito por conocerte. Por un momento, seguí mirándolo, con la boca ligeramente abierta. Luego hice lo único que se me ocurrió hacer, yo también me reí. No se equivoca. Sacudiendo la cabeza, me giré para mover ligeramente la caña hacia arriba y hacia abajo, tratando de tentar a otro pez para que mordiera el anzuelo. Aunque mi cubo de captura estaba bastante lleno, todavía esperaba conseguir uno más para terminar el día. Pero ya nada parecía morder. Es casi como si todos los peces se dieran cuenta de que estábamos aquí y huyeran. Empecé a reírme para mis adentros, cuando un segundo pensamiento me siguió de cerca. O porque algo más grande está por ahí. Al instante, la risa se apagó y la imagen mental de la boya flotó en mi mente. Tratando de no llamar la atención de Kevin, eché un vistazo al agua agitada, forzando mis ojos en busca de cualquier indicio de color. Pero no apareció nada más que las olas.
Aún así, las incómodas y tensas volutas de ansiedad comenzaron a regresar dentro de mí, por más que intenté alejarlas. Mentalmente comencé a reprenderme a mí mismo. Ya basta, Perry. Hace tiempo que desapareció, ya fuera un tiburón o lo que sea. Obviamente no estaba interesado en ustedes dos, ya que no se detuvo. Deja de permitir que Tiburón y otras películas de terror oceánico se apoderen de tu imaginación. Después de todo, esta es la vida real. Asentí antes de mirar el reloj en mi muñeca. 4:30, llamé por encima del hombro. Oye, que se hace un poco tarde, deberíamos empezar a regresar. El sonido de su voz volvió a mí. Está bien, solo dame unos minutos más. Quiero intentar pescar un pez más, pero es como si todos se hubieran desvanecido en el aire. Se rió entre dientes. O agua fina, para ser más apropiado. A pesar de los sentimientos que seguían luchando dentro de mí, no pude evitar reírme de su tonto chiste. Bien, pero solo 5 minutos más, y luego te remolcaré de regreso si es necesario. Miré por encima del hombro para verlo darme un saludo simulado con su mano libre. Señor, sí señor, ladró en una caricatura de su padre instructor de ejercicios. Sonreí y le disparé al pájaro, antes de darme vuelta. Aún así, seguí lanzando miradas a mi reloj, deseando que el segundero girara más rápido. Finalmente, después de lo que me pareció una maldita eternidad, vi que habían pasado 5 minutos. Me di la vuelta. Oye, ¿qué? Llamé. Lo vi levantar los ojos de su línea para mirarme. Vagamente, lo escuché devolver la llamada. Pero sus palabras parecían alejarse como si un espeso banco de niebla nos separara. Sentí como si mi campo de visión se redujera a un pequeño cono cuando mi mirada pasó más allá de él, de regreso en dirección al puerto, donde un destello de color amarillo brillante había aparecido durante una fracción de segundo sobre las olas. Escuché a Kevin intentar llamarme, pero mi mirada permaneció fija en el lugar a unos 40 metros de distancia. Empecé a luchar contra mí mismo. Deja de asustarte. No hay nada ahí. No viste ni. Cualquier reprimenda mental que había intentado usar a continuación se borró cuando el destello de color volvió. Y esta vez supe que no había sido un truco de mi mente. Se confirmó cuando vi el palo blanco emerger nuevamente en el aire mientras la boya se movía a través de un hueco en las olas. De repente se me heló la sangre cuando forcé la palabra a salir de entre mis labios. Mierda. En mi visión periférica, vi a Kevin girarse para seguir mi mirada, luego congelarse cuando vio el objeto moviéndose hacia nosotros a un ritmo mucho más rápido que en nuestro primer encuentro. Oh, jódeme. Se volvió hacia mí. Quédate tan quieto como lo hicimos la última vez, Perry. Como me dijiste, no llames la atención. Perderá interés y seguirá adelante. Las palabras del hombre me sacaron del estupor en el que había caído, y parpadeé rápidamente, antes de lanzarle un gesto de agradecimiento y volver a mirar la boya. Rápidamente acortó la distancia, antes de moverse hacia un lado, a unos 6 metros del tablero de Kevin. Permaneció allí por un momento, el movimiento brusco se detuvo y la boya simplemente se mantuvo erguida en el agua. A pesar de la ansiedad y la pequeña oleada de miedo que corría por mis venas, no pude evitar sentir una ola de confusión invadiéndome como las olas que nos rodean. Eso es, ¿qué diablos? ¿Cómo es eso posible? Los grandes tiburones blancos y la mayoría de los demás tiburones caballan no pueden dejar de nadar y flotar, de lo contrario, se asfixiarían y morirían. Entonces, ¿cómo es capaz de quedarse quieto así? Mientras luchaba por comprender lo que estaba viendo, la boya comenzó a moverse nuevamente. Reanudó su viaje rápido y entrecortado, moviéndose alrededor de Kevin. Me volví y vi a mi amigo dejar lentamente su caña de pescar junto a sus pies mientras seguía observando la forma. Nuestros ojos observaron la boya mientras se movía para sentarse frente a mí, aproximadamente a la misma distancia que tenía de él. Después de un segundo, volvió hacia él y luego hacia mí. Mi mente se aclaró de repente,
Todos los pensamientos furiosos huyeron como si el pez lo hubiera hecho, como si una sola y horrible comprensión entrara en ella. Nos está rodeando. Reconocer el comportamiento depredador provocó que una cascada de escalofríos recorriera mi columna mientras se movía a nuestro alrededor nuevamente. Miré a Kevin y vi que una mirada de miedo finalmente rompía su comportamiento forzado y tranquilo. «Amigo, ¿qué diablos hacemos?», preguntó, su voz débil. Negué lentamente con la cabeza y volví a mirar la boya. «No lo sé, hombre, pero algo realmente no está bien aquí». Antes de que tuviera la oportunidad de responder, de repente sentí la tabla debajo de mí moverse casi violentamente. Sentí como si un cambio repentino e inmenso en la presión del agua hubiera empujado la tabla hacia arriba desde abajo y luché por no caer de cabeza al océano. Mientras recuperaba el equilibrio, la sección científica de mi mente presentó la respuesta simple pero aterradora a la discusión interna que había tenido conmigo mismo hace un momento. Sentí que mi respiración se volvía entrecortada mientras intentaba alejarla. Pero, con toda la evidencia que había visto y la enorme oleada de agua que acababa de sentir, demasiado grande para provenir incluso del gran blanco más grande, no había alternativa. «¿Kevin?». Lo vi girarse hacia mí. «¿Qué pasa, Per?», preguntó, su voz temblaba ligeramente. Lo miré y vi su rostro palidecer aún más ante la expresión de mi rostro antes de responder. «Lo que sea que haya al otro lado de esta boya, no es un tiburón». Por un momento, su rostro permaneció igual. Entonces, mis palabras lo golpearon con todo el peso de un camión con remolque. Vi sus ojos abrirse como platos, mientras su cara se volvía del color de una sábana. Se obligó a hablar. «Oh, mierda». Mi mente se aceleró mientras intentaba idear un plan que pudiera hacer cualquier cosa para ayudarnos a regresar vivos a la costa. Pero antes de que tuviera un segundo para pensar en algo, una segunda oleada de agua surgió desde abajo, moviéndose hacia los lados y hacia afuera. Eché un vistazo detrás de mí y vi que la boya se movía hacia mí. Entonces vino un gran tirón junto a mi pie. Sintiendo que el corazón se me subía a la garganta, bajé la mirada, justo a tiempo para ver cómo tiraban mi caña de pescar al agua. Ni siquiera pude seguir su descenso a las profundidades. En un momento estaba justo debajo de la superficie y al siguiente había desaparecido, fuera de la vista. Una nueva comprensión me golpeó. Agarró mi plantilla de paraguas. Lo agarró y siguió avanzando hacia. Vagamente, de repente me di cuenta de que la boya había golpeado la parte trasera de mi tabla de remo, moviéndola ligeramente hacia un lado. Pero la mayor ola de horror me invadió cuando mi pensamiento terminó, al darme cuenta hacia dónde se dirigía. Levanté la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos cuando abrí la boca para gritar una advertencia. Pero llegué demasiado tarde. Lo que pasó después ocurrió en cuestión de segundos. Vi que había visto mi caña de pescar arrastrada hacia las profundidades, y sus ojos se abrieron más de lo que pensé que podrían hacerlo los de un ser humano. Luego su mirada se posó en la barra a sus pies, donde un pequeño trozo de hilo de pescar suelto se había enrollado accidentalmente alrededor de su pierna. Sus ojos se alzaron de nuevo para fijarse en los míos y, durante un microsegundo, sentí como si el mundo entero se hubiera detenido. Vi cada pequeño detalle con claridad cristalina. Vi la capa de sudor que cubría su rostro. Vi que su labio inferior comenzaba a temblar y una mirada de asombro y súplica apareció en sus ojos. Comenzó a acercarse a mí, sus labios comienzan a formar una palabra. Uno que nunca entendí y que me mantiene despierto hasta altas horas de la noche. Al siguiente segundo ya no estaba. Vislumbré la línea que se tensaba alrededor de su pierna, lo suficiente como para jurar que vi cómo cortaba el neopreno y comenzaba a sangrar. Entonces, el hombre que estaba a 6 metros de mí, mi amigo más antiguo y querido, fue arrancado de su tabla y bajo las olas. Una gran corriente de burbujas rompió la superficie por un momento. Entonces nada. La superficie reanudó su interminable ascenso y descenso. Por mi parte, no me moví. No pude.
Me sentí arraigado en mi lugar mientras mi mente luchaba contra lo que acababa de ver. Recé con cada gramo de fe en mi alma para ver su cabeza salir a la superficie mientras veía que la boya continuaba alejándose de mí, antes de girar perezosamente y, después de un único y masivo tirón hacia adelante, flotar inmóvil en las olas. Pero él nunca apareció. De repente sentí que el peso de la situación me golpeaba, sentí que lágrimas calientes comenzaban a brotar de mis ojos mientras luchaba por evitar caer de rodillas. Temblé violentamente mientras intentaba alejar las horribles imágenes mentales que mi mente estaba presentando. Luego, todos desaparecieron cuando vi que la boya comenzaba a reanudar su lento círculo. Ahora, son alrededor de mí. Seguí temblando, pero me obligué a dejar de llorar, tratando de mantener alejada cualquier apariencia de desesperación. Sabía que si permitía que esa emoción me dominara, me quedaría congelado en el lugar hasta que se cansara de dar vueltas y viniera por mí. Piensa, Parry, piensa, grité en mi cabeza, usa todo el conocimiento que tienes sobre las criaturas oceánicas en tu mente. Es un depredador, entonces, ¿qué quieren todos los depredadores? Alimento. No querrás convertirte en una presa, así que piensa en una alternativa. Algo que desvíe su atención el tiempo suficiente para que puedas escapar. De repente, mi mente conectó un punto y obligué a mis ojos a alejarse del símbolo circular literal de la muerte para mirar mis pies. Más importante aún, en el cubo de pescado, donde algunos todavía se movían débilmente. Sí. Si arrojas el pez lo suficientemente lejos, es posible que llame su atención lo suficiente como para que puedas llegar a la orilla. Un segundo pensamiento se unió al primero. Pero, si esta cosa es realmente del tamaño que creo, un solo cubo de pescado no será suficiente para mantener su atención el tiempo suficiente. Mis ojos se levantaron de mi propio cubo y miraron a través de la pequeña extensión de agua la tabla de remo vacía que había pertenecido a Kevin. Su remo se había deslizado en el agua, balanceándose a un lado. Pero sentí que mi corazón se aceleraba cuando vi que su cubo de pescado se había quedado en su lugar, aunque ahora estaba precariamente cerca del borde. Miré hacia arriba para encontrar la boya. Todavía me estaba rodeando. Sentí una nueva oleada de terror correr por mis venas cuando me di cuenta de que el círculo se había hecho más pequeño desde la última vez que lo vi. Se me estaba acabando el tiempo. Lentamente, tratando de mantener mis movimientos lo más estables y aburridos posible, me agaché y recogí el remo de donde estaba. Estaba aterrorizado de que en el momento en que la sumergiera en el agua, la boya cargaría inmediatamente hacia mí, lo que significaría mis momentos finales. Pero no tenía otra alternativa. Solo tienes una oportunidad para hacer esto. No lo arruines. Todavía temblando, comencé a remar. Los 6 metros hasta la tabla de Kevin parecían más bien una milla. Cada vez que sumergía el remo en el agua, me levantaba para mirar la boya. Para mi alivio, simplemente siguió dando vueltas. Unos segundos insoportables después, me detuve junto al otro tablero. Sosteniendo el remo en una mano, me arrodillé y agarré la otra. El plan estaba trazado en mi mente. Dejé escapar una oración final. Dios, por favor deja que esto funcione. Luego recogí mi propio cubo de pescado, antes de usar el remo para empujar la tabla de Kevin lejos de mí, hacia mar abierto. La marea lo atrapó y se alejó de mí. Por el rabillo del ojo, vi que la boya cambiaba de rumbo y avanzaba hacia ella, lejos de mí. Me puse de pie y me quedé quieto. Espéralo. Espere hasta que esté lo suficientemente lejos. El tablero vacío se alejó otros 6 metros. Saqué toda la fuerza que me quedaba en mi brazo, ladeándolo hacia atrás mientras me preparaba para hacer un tiro que impresionaría a las ligas mayores. Se alejó otros 3 metros y la boya continuó siguiéndolo lentamente. Ahora. Tan pronto como el cubo se soltó, me di vuelta y comencé a empujar el remo en el agua tan silenciosa y tranquilamente como me lo permitían mis manos temblorosas. Detrás de mí, oí un ruido sordo cuando el cubo de plástico se estrelló contra el agua. No estaba seguro de cuán certera había sido mi puntería,
pero me negué a girarme y mirar. Seguí remando, moviéndolo de un lado a otro de la tabla para mantenerlo recto. Escuché que los gritos de las gaviotas detrás de mí comenzaron a aumentar, lo que significa que debían haber comenzado a bombardear la masa de peces que habían caído al océano. Y entonces lo escuché. Nunca me volví a mirarlo. Incluso si hubiera querido, estaba demasiado aterrorizado para hacerlo. Pero escuché la enorme erupción de agua emanar de algún lugar detrás de mí. Fue seguido por el chapoteo más grande que he escuchado en mi vida. Aunque estaba lejos, sentí pequeñas gotas de agua caer sobre mi cabeza y cuello. Mi mente me gritó que tenía que ser gigantesco para provocar un chapoteo lo suficientemente gigante como para alcanzarme. Aún así, continué remando hacia la orilla, viendo cómo la tierra se hacía cada vez más grande en mi mirada. Ese horrible día fue hace casi un mes. Durante el resto de mi vida, nunca entenderé cómo logré escapar. Una bestia tan gigante debe haber terminado con esos peces pequeños en segundos. La única conclusión a la que puedo llegar es una que me hiela la sangre. Que no estaba lo suficientemente interesado como para perseguirme. Porque ya se había alimentado. Cuando llegué a la orilla, emergiendo de las olas junto a The Ocean's Edge, debí haberles parecido un loco a los que se alojaban allí. Caerme de mi tabla de remo y lanzarme hacia adelante, gritando que un monstruo marino arrastraba a mi amigo y lo mataba. Mi mente estaba frita por la adrenalina y el horror que la habían consumido. Por supuesto, llamaron a la policía. Cuando me pidieron mi declaración, aunque sabía que no me creerían, dije la verdad. Necesitaban saberlo. Kevin merecía que se dijera la verdad. Y tenía razón. No lo hicieron, no me creyeron. Al menos no del todo. Creían que los dos habíamos sido atacados por algo, más que probablemente un tiburón, como originalmente pensé que era. Enviaron a la guardia costera a registrar la zona. Pero nunca encontraron rastro de mi amigo. O su junta directiva, en todo caso. Todo lo que encontraron fueron algunos peces muertos flotando. Fue declarado víctima del ataque de un tiburón y perdido en el mar. Nadie me culpó por su muerte. Pero he visto que me miran de forma extraña. Los he visto susurrando entre ellos cuando voy al cuarto retro, para intentar beber hasta quedar lo suficientemente intoxicado como para no soñar. Sin duda, ahora debo parecerles el loco de la ciudad, despotricando y delirando sobre cosas que no existen. Pero sé la verdad. Existen. Todas las historias que escuché contarme a mi abuelo. De la serpiente del monte Isla Desierta. De Cassie, el monstruo de Casco Bay. Y de los contados en todo el mundo durante siglos. Han sido ciertas. La ciencia intentó explicarlos, diciendo que eran errores de identificación o cuentos supersticiosos y sabios. Pero la verdad es que apenas hemos comenzado a explorar los océanos. Y hay tanta cantidad de agua que puede ocultar cosas. Cosas temibles y monstruosas. No puedo acercarme al agua sin querer estallar en ataques de gritos. No sé si alguna vez podré hacerlo. No sin recordar las pesadillas que he tenido todas las noches desde ese día, aquellos que ninguna cantidad de alcohol puede ahuyentar. Pesadillas de mi amigo agitándose en la oscuridad, el abrazo sofocante del océano, mientras algo se precipita hacia él desde la oscuridad, con sus fauces dentadas y afiladas abiertas para devorarlo. Sé que ninguno de ustedes me creerá, y francamente, no me importa. Estoy publicando esto porque espero que pueda ayudar a que vivir con los recuerdos sea un poco más fácil de soportar. Y para advertirte, no sé cuántas serpientes marinas y monstruos merodean por las profundidades del océano en todo el mundo. Pero sí sé que hay al menos uno que vive a lo largo de la costa de Maine. Entonces, por favor, presten atención a mi advertencia. Aunque no me creas, mantente atento a una boya de langosta amarilla y blanca que se mueve en el agua, entre las olas. Y si alguna vez lo ves, ya sea que estés en un bote o en una tabla de remo, por el amor de Dios, llega a la orilla.